Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo para todos los que nos echabais ya de menos. Esta vez se tratan de los estrenos de diciembre de Netflix, así que sin más dilación vamos ya con lo que se estrena este último mes del año 2021. Dentro vídeo. Y empezamos ya con el primer estreno que saldría el 1 de diciembre, pero antes recordaros que os suscribáis con la campanita ya que ayuda un montón y que al final del vídeo le deis a like si os ha gustado. Dicho eso, como digo, el 1 de diciembre se va a estrenar El poder del perro, una película australiana de aproximadamente 2 horas de duración que nos sitúa en el salvaje oeste y nos habla sobre dos hermanos que tienen diferentes vidas y diferentes formas de ser. Seguimos con otro estreno que saldría el 1 de diciembre y que estrena su tercera temporada ya en la plataforma. No es ni más ni menos que Perdidos en el Espacio o Lost in Space para los que las conozcáis mejor en inglés. Esta es su última temporada y para los que no la conozcáis aún, que ya os recomiendo desde aquí que os la veáis, yo de hecho estoy entusiasmado de que al final sale, nos ambienta 30 años en el futuro, donde la colonización en el espacio exterior es una realidad y donde la familia Robinson ha sido elegida para formar parte de una misión especial para establecer una nueva colonia en el espacio y empezar una nueva vida en un mundo mejor. Es ahí cuando pierden el rumbo y terminan aterrorizándose, forzando en un planeta desconocido diferentes tipos de peligros. Así que dicho eso, yo creo que ya con toda esa ambientación deberíais ver esta hermosa serie. Por supuesto, como no, estamos en el mes de diciembre y ya empezamos con las películas y producciones navideñas. Hablamos de Single All the Way, que se estrena el 2 de diciembre. Peter, buscando desesperadamente evitar el juicio de su familia, dado su eterno estatus como soltero, convencerá a su mejor amigo Nick para que finja que están en una relación entre ellos y le acompañe durante las festividades navideñas. En fin, una película para toda la familia y, como no, de temática navideña para este mes. 3 de diciembre, al día siguiente, se estrenará una película de animación, pero la verdad es que yo me gustaría verla ya que es para todos los públicos y parece bastante bonita. Hablamos de Shaun the Sheep, The Flight Before Christmas, una película nuevamente navideña, como digo, de animación que nos habla de Shaun, que siente una emoción muy especial por la época navideña que se viene abajo cuando Timmy desaparece sin darse cuenta. En fin, una película bonita nuevamente para Navidad. Pero también el 3 de diciembre saldrá la segunda parte de la quinta temporada de la famosa serie La Casa de Papel. Así que sacar un buen rato también ese día navideño para ver esta hermosa serie que, como ya sabéis, es una de las más famosas de toda la plataforma. Más encierros, más personajes misteriosos y mucha más acción que nos espera en esta fábrica nacional de moneda y timbre donde se efectuó el robo más grande de la historia. Así que ya sabéis, el 3 de diciembre tenéis una gran cita con esta increíble serie. 10 de diciembre se estrena Imperdonable. Tras salir de prisión después de cumplir condena por un crimen violento, Ruth Slater se reinserta en una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Una historia bastante entretenida. Tras enfrentarse a las duras opiniones del lugar, que una vez fue su hogar, su única esperanza de redención es encontrar a su hermana pequeña, a la que tuvo que dejar detrás. Una película bastante buena y bien elaborada por la plataforma, protagonizada por Sandra Bullock. 10 de diciembre, donde se estrena Nos volvemos a casa. Cansados de estar encerrados en un terrario en el que los humanos los miran boquiabiertos como si fueran monstruos, un variado grupo de criaturas más mortíferas de Australia tramarán una temeraria fuga del zoo hacia un lugar en el que encajarán sin ser juzgados por sus escamas y colmillos. En fin, una película de animación para todos los públicos que parece bastante divertida y de las que hacía mucho tiempo que no veíamos por Netflix. Se va a estrenar la segunda temporada de The Witcher, una serie que muchos teníais ganas de ver y finalmente no se va a estrenar en 2022, sino que saldrá el 17 de diciembre en Netflix. Para los que no la conozcáis, nos habla de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mutante que viaja en pos de su destino por un mundo turbulento en el que a menudo los humanos son peores que las bestias. Y la verdad es que es bastante cierto.
Es una adaptación a la televisión de la saga literaria de Andrzej Sapkowski, que dio a su vez origen a una trilogía de prestigiosos videojuegos que muchos de nosotros le hemos probado. Elaborada. 24 de diciembre se estrenará No mires arriba. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, vaya dos actores que mencionamos en esta película, nos hacen sentir que son dos astrónomos mediocres que descubren que en pocos meses un meteorito destruirá el planeta. Desde ese momento deberán realizar una enorme gira mediática para advertir a la humanidad del peligro que se avecina. Una película que yo no me voy a perder a pesar del día que sale. También el mismo día, 24 de diciembre, se estrenará Rayo Murali, que nos habla de un sastre en un pequeño pueblo de Kerala que adquiere poderes especiales tras ser alcanzado por un rayo. Una historia que ya nos suena bastante y de la que se hizo una versión española y ahora se hará una versión más oriental. Pero quietos ahí, no os mováis aún de vuestro asiento porque, como decía, Netflix está reservando todos los grandes estrenos para este mes de diciembre, y es que el 31 de diciembre se estrenará al fin la cuarta temporada de Cobra Kai, una serie que yo sé que muchos de vosotros teníais ganas de ver. Para los que no la conozcáis aún, esta se trata de la secuela de Karate Kid, que nos sitúa 30 años después de su enfrentamiento final en 1984 en el torneo de Karate All Valley, donde Johnny Lawrence está en un momento malo de su vida. Una serie que la verdad está muy bien hecha, con unos actores que interpretan su papel de una manera muy correcta y que la verdad a mí me gusta un montón. Y también ya he dejado para el final el estreno de una serie documental, podríamos decir, llamada Stories of a Generation con el Papa Francisco. Una serie documental, como digo, que se estrenará el 25 de diciembre, donde gente de la tercera edad de todo el mundo, incluido el Papa Francisco, como digo, nos compartirán sus historias con jóvenes cineastas. Un documental que para todos los públicos la verdad que puede estar bastante interesante. Así que nada más, hasta aquí los estrenos de este mes de diciembre, que para mi gusto, que sé que muchos no os gusta tanto esa temática, no han sido demasiados de Navidad, aunque es posible que finalmente a lo largo del mes estrenen alguno más de temática navideña, a pesar de los que ya hemos dicho en este vídeo. Así que nada más, como siempre os decimos, esperamos que os haya gustado, que le deis a like siempre, que hay muchos que aún no le dais a ese botoncito y no cuesta nada. Así que nada más, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.